Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Hola, qué gusto saludarte. Soy Yael Janselson y estoy muy emocionada de ser tu guía y compañera en este mágico viaje a través de los sentidos y de la imaginación. En este episodio vamos a hacer un viaje muy bonito e interesante, pues agarramos nuestro poder imaginativo y tomamos rápidamente un avión hasta la pequeña ciudad de Lijiang en China. Acompáñame. Antes de comenzar, quiero platicarte que, como bien sabes, este proyecto nace con la idea de ser inclusivos y solidarios a la vez que aprendemos a disfrutar con nuestros sentidos. Es por ello que Realidad Alternativa es un podcast que pueden disfrutar tanto débiles visuales como personas con dificultad para escuchar en la plataforma de su preferencia, ingresando a www.realidadalternativamx.com.mx. Un largo viaje, pero vale toda la pena del mundo. Ya lo verás. Aterrizamos al norte de Yunnan y nos recibe Lijiang, una ciudad que cuenta con 8 siglos de historia, pero con la buena fortuna de que esa historia está bastante intacta en sus calles y bellezas. Famoso por su sistema de canales, su aspecto, su historia y cultura están ligadas a los descendientes del pueblo Naxi. Algo interesante es que este es un pueblo con 300 puentes de piedra. Se ve impresionante, ¿no lo crees? Nos recibe Yan Li, originario de uno de estos pueblos de etnias que aún conservan sus costumbres, y nos lleva caminando entre casitas de madera que descienden por una colina y que están intactas desde hace un milenio. Se siente el peso de la historia en estas colinas, ¿no? Trata de percibirlo. Cuidado al caminar. ¡Ay! Hay bajadas muy pronunciadas y llenas de rocas. Ay, yo tropecé y casi caigo, pero amablemente Yan Li me sostuvo y no pasó nada. Lijiang, una de las ciudades antiguas mejor conservadas de China. Más de 1000 años de historia reflejados en bellos edificios de alero curvo construidos por la cultura Naxi, mayoritaria en esta remota zona de la provincia de Yunnan. La villa de Lijiang ha sido apodada la Venecia Oriental. Miren nada más estos canales. A mí me han impresionado sus bellezas naturales, que se mezclan con la construcción pues de tanta historia, los murales antiguos que se encuentran en las localidades cercanas también. En la gastronomía de esta región abundan los diferentes sabores y productos locales, y se percibe la influencia de la cultura Han y la tibetana también. La comida tradicional de Lijiang es la que se ha desarrollado en el pueblo Naxi, valiéndose de los productos locales que tienen una gran variedad gracias al clima que hay en esta región. La verdad es que a mí me gustó mucho el clima, está muy templado, muy rico. Los ingredientes básicos de su dieta son el arroz, como en casi toda China, la harina de trigo y el maíz. Los platillos integran sabores picantes, amargos y dulces, y claramente se saborean las especias del pueblo tibetano y el grupo étnico Han. ¿Te gustó? Vamos a probar de todo y a degustar, y ya me contarás qué sabor es el que te gusta más. Y sigamos caminando por estas empinadas calles y miren,
Nos ofrecen unas botanas tradicionales como el Hidou Liangfen, perdón por mi chino, pero claro que no sé hablarlo, una especie de jalea de garbanzos. Baba, un tipo de pastel de papa que se come con un condimento que está muy difícil de pronunciar. Lo voy a tratar de decir, se llama Bing Fen Liang Xiao, un postre hecho a base de arroz y rosas. Yan Li decide probar la sopa de fideos de arroz típica de la región y se dispone a prepararnos Niang Sangrong, champiñones picantes. Ay, a mí sí me pica un poquito a ti y eso que venimos de México. Son muy aromáticos y cocidos al vapor. ¿Puedes apreciar los sabores, los olores que hay en estos lugares? El Shao Biao Rou es un guiso con carne de cerdo seca. Él nos ha mencionado que la comida formal del pueblo Naxi es un banquete llamado Sandiesgi, que incluye nada más y nada menos que 39 tiempos. Imagínate, entre botanas, especialidades y postres. Claro, son chiquitos, pero de todas maneras es un gran banquete. Para beber es muy popular el té con mantequilla, qué curioso, que como su nombre lo indica lleva esto, mantequilla, leche de yak y sal, y suele servirse para conservar la temperatura corporal en los fríos inviernos. Aunque nosotros no vinimos en invierno, pues vamos a probarlo, ¿por qué no? Asimismo, se consume el vino de arroz para refrescarse, así que salud. Lijiang y los alrededores disponen de abundantes casas de té, restaurantes con comida occidental y establecimientos de especialidades chinas, que han ido en aumento con la popularidad del destino. Entramos ahora al Lijiang Food Market, que es toda una obligación durante una visita de esta maravillosa ciudad. Este remoto sitio floreció con el comercio del té y hoy es un popular destino turístico que parece pertenecer a un cuento de hadas, ¿no te parece? Tiene un aire encantador, montañas llenas de nieve, río, tanta agua, tanta naturaleza. Mira nada más. Qué marcos, qué paisajes tan bonitos. ¿Tú cómo lo ves? Platícame. La ciudad de Liang es famosa por su diseño urbano y su sistema antiguo de distribución de agua que aún funciona, en la que los canales de la parte superior están destinados al consumo. Los de la parte media se utilizan para lavar frutas y vegetales y los de la parte baja son para lavar la ropa. Me pregunto cuál será el de para bañarse uno. Me imagino que el tercero, ¿no? Los numerosos canales son unos 350 puentes que constituyen las arterias vitales de la comunidad y han valido para que la llamen, así como te había platicado, la Venecia de Oriente. La principal fuente de agua es el estante del Dragón Negro, que es el centro del Parque de la Primavera de Jade. Este parque goza de vistas de la montaña nevada del Dragón de Jade, senderos para subir a la colina de la Trompa de Elefante y alberga nada más y nada menos que el Instituto de Investigación de la Cultura Dongba. El Museo Cultural de Dongba tiene exhibiciones que permiten entender la cultura Naxi y varias construcciones históricas también. El Parque de la Primavera de Jade tiene el templo Longzhen, que cuenta con las salas y un vestíbulo amplio. El pabellón de Zhao, ubicado en el centro de las aguas esmeraldas del lago, y el puente Sukhoi de mármol blanco. Me parece muy interesante todo lo que vemos aquí. ¿A ti qué te parece? Platícame. Y de hecho me vuelvo a disculpar, pero mi chino deja mucho que desear. El casco antiguo de Liang, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extiende alrededor de la Plaza Sifangie
y posee casas típicas de techos de teja perfectamente alineadas y calles pavimentadas de rocas azuladas que forman una red que conecta cada esquina. Mira nada más. Es como el típico pueblito o la típica foto que vemos de China, ¿no? Aquí puedes percibir la tranquilidad de la vida de la gente local. Y vamos a visitar la residencia de los Mu, que conserva la esencia de lo que fue el palacio y centro político Naxi, con unas 100 construcciones que tienen delicadas decoraciones, pinturas, trabajos de caligrafía y jardines típicos del sur de China. Qué bonito todo. Otros atractivos de Lijiang son el Parque de la Montaña León, ideal para apreciar el panorama del casco antiguo, con la Torre Guanggu en la cima. Mira, ¿lo puedes apreciar? Que consiste en una construcción de 5 pisos de madera sobre 16 pilares de 22 metros de alto y 5 aleros. El Palacio Wenchang, que fue sede de lecturas y exámenes durante la dinastía Qing. El Jardín de las Piedras Gemelas con una rueda hidráulica, el Templo de Caballo Blanco, Estanque del Dragón con un cuerpo de agua cristalino que se usaba para lavar ropa y el Mercado Shongyi. La montaña nevada del Dragón de Jade con sus pendientes escarpadas donde actualmente se practican deportes de invierno y se realizan investigaciones científicas. Este, que ya habíamos visitado pero se ve aquí a lo lejos, es uno de los principales atractivos naturales en las cercanías de Lijiang. Mucha gente, y si quieres tú también, viene a esquiar, en temporada obviamente. Y no sé si sabías, pero a mí me encanta todo eso de la medicina tradicional de esta región, se me hace sumamente interesante y pregunté y me dicen que el jazmín es tan utilizado aquí que tiene su nombre chino, moli, y un sabor picante. Dicen los viejos sabios que ayuda a mover adecuadamente el ki del estómago, que según la medicina tradicional china es la energía vital o fuerza de vida que mantiene la salud espiritual, emocional, mental y física, o sea que mantiene una persona pues básicamente en equilibrio. Este té de jazmín también ayuda a disolver el ácido, por lo que equilibra la función digestiva y mejora el estado de ánimo. Me parece fascinante descubrir juntos la belleza natural alrededor de esta montaña que comprende el río del agua blanca, el llamado Mar Seco. Mira, es una pradera que alguna vez fue un glaciar, donde se pueden apreciar diferentes paisajes dependiendo de la temporada. Una meseta rodeada de abetos está ligada a una leyenda naxi sobre el amor, por lo que es frecuentada por parejas románticas. Siempre hay un lugar así, ¿no? En cada destino. Y el templo Yunfeng, con diseño que combina los estilos budistas, taoístas y naxi. La hermosa caminata y el paseo en bicicleta que hicimos para visitar los poblados cercanos de Baisha y Shune me permitieron experimentar la calma con la que viven los Naxi y contemplar varios templos antiguos y unos murales famosos, cuya creación tomó alrededor de 300 años y fusionan las culturas de diferentes nacionalidades. Espero tú también hayas sentido esa calma, esa tranquilidad con la que viven y el asombro por todo lo que logramos ver y disfrutar en este recorrido con los 5 sentidos y la imaginación. Bien, pues es así como hoy dejamos la ciudad de Lijiang en China. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero cada viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos y regálame un like, un review de tus comentarios, suscríbete, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad.
Hacemos la diferencia. Te invito a conocer la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Y si gustas aportar, estaremos muy agradecidos. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Pero espera, si te gusta cocinar, quédate aquí para ir juntos a la cocina. ¿Sabías que los chinos tienen su propia versión de los ravioles italianos? Los wonton. Se trata de una masa de harina rellena de carne picada, de cerdo, de camarones, cebolla, jengibre, aceite de sésamo y soya. Forman unas empanaditas redondas con una textura arrugada similar a las nubes. De hecho, el nombre de esta receta significa literalmente tragarse las nubes. En China el wonton suele servirse en una sopa de fideos muy finos con camarones y cebollitas. Una curiosidad es que durante la celebración del Año Nuevo chino se suele poner una moneda de plata dentro de los wonton para desear buena suerte. ¿Qué te parece? Así que con toda la receta lista, vamos a la cocina. Prepárate. Bien, pues los ingredientes para 4 raciones de sopa wonton son los siguientes: 40 piezas de pasta de wonton, un tallo de cebollín, pimienta blanca, aceite de sésamo y para el relleno 300 gramos de cerdo, 300 gramos de langostinos, 100 gramos de tallos de cebollitas, una cucharada de salsa de soya ligera, media cucharada de azúcar, 2 cucharadas de maicena, una cucharadita de sal, pimienta blanca y una cucharadita de aceite de sésamo. Para la sopa, 1 kilo de huesos de cerdo y pollo, o puedes usarlo de tu preferencia, 2 cebollas, una cucharada de salsa de soya ligera, una cucharada de sal y agua. Y ahora sí, el paso a paso. Vamos a cortar la cebolla por la mitad y las cebolletas en rodajas muy finas, separando la parte verde de la blanca, o cebollín como le quieras llamar. Preparamos la sopa en agua hirviendo, ponemos los huesos de pollo y cerdo, cocinamos por 5 minutos, sacamos y lavamos bien. Puede ser de puro pollo si tú no comes cerdo. En una olla a fuego alto ponemos 2 litros de agua, los huesos limpios y la cebolla. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 30 minutos. Añadimos la salsa de soya ligera, la sal y cocinamos otros 30 minutos. Mientras todo eso sucede, vamos a hacer el relleno. En un bowl grande ponemos el cerdo, los langostinos, la maicena, la salsa de soya ligera, la sal, la pimienta blanca, el aceite de sésamo y mezclamos bien hasta que esté pegajoso. Como te digo, si tú no comes cerdo o no comes langostas, puedes también cambiar todo esto por puro pavo o carne de res. Añadimos la parte más blanca de la cebollita y removemos bien. Tapamos con film transparente y dejamos reposar en la nevera al menos unos 20 minutos. Para preparar el wonton, agarramos un poco de relleno, lo ponemos en el centro de la pasta wonton y con la ayuda de una mezcla de agua con un poco de harina cerramos haciendo un triángulo. Ponemos un poco más de agua en la parte de las puntas y cerramos bien. Repetimos hasta rellenar toda la pasta. En agua hirviendo cocinamos el wonton durante 6 minutos, unas 6 o 8 piezas por cada tazón de sopa. Sacamos el agua fría y seguidamente volvemos a cocinar 1 minuto más para conseguir una textura adecuada. Mientras esperamos, en el bol donde vamos a servir ponemos un poco de aceite de sésamo, pimienta blanca y salsa de soya ligera. Sacamos el wonton al bowl, ponemos un poco de cebollín, añadimos la sopa y ya está listo para comer. Calientito y delicioso, ¿cómo ves? Compárteme tu foto y vamos a ver si te quedó rico este platillo y platicamos. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.